¿Sabían ustedes que en Venezuela aún existen personas que apoyan al régimen autoritario, al gobierno, aún con todo lo que está pasando dentro del país? Te amamos, te queremos y aquí está un pueblo que te apoya hasta para siempre. ¿Cómo es que lograron esto? Bueno, parte de esto es gracias a que lograron quitar la libertad de expresión en Venezuela. Existe gente cegada que no logra ver la realidad de su propio país. Otras de las metas de esta iniciativa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, es seguir garantizando que las mujeres sean protagonistas del proceso histórico y transformador del país, es decir, su participación en todos los ámbitos que conforman la sociedad venezolana. Que es una iniciativa del gobierno que tiene como finalidad integrar a la mujer a los diferentes campos laborales. Y hoy vamos a hablar de cómo es que lograron esta censura en los medios de comunicación, en los medios digitales. ¿Por qué es importante hablar de esto? Ya que en estos días en México quieren imponer una nueva reforma de telecomunicaciones y claro, es importante que sepamos cómo es que en otro país lograron censurar para que no logren pues hacer lo mismo en nuestro país. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. Así que yo nada más les voy a comentar cómo es que le hizo Venezuela y ustedes van a juzgar si es igual, es parecido o es totalmente diferente en lo que está pasando en México. Bueno, lo primero que hicieron, esto obviamente no se logró de la noche a la mañana. Obviamente fue a lo largo de los años, poco a poco, de paso en paso, pasos pequeños. No fue de un día para otro, fue un proceso lento, estratégico y combinado de varias acciones. El gobierno empezó presionando a medios de comunicación como canales, radio y periódicos. Les imponía multas, sanciones o simplemente no renovaba sus licencias. Como pasó con RCTV en 2007, un canal muy popular y crítico en Venezuela. Todos los periodistas venezolanos prácticamente se convirtieron en los enemigos del régimen. ¿Por qué crees que pasó eso? Los enfrentabas, porque eres crítico, porque le demuestras a la gente la ineficacia, la ineficiencia. El gobierno empieza a ocupar, a decidir qué es lo que se puede informar y qué es lo que no se puede informar. Está dándole un golpe duro a la libertad y al derecho de la gente a estar informada, al derecho de la gente a opinar, a tener una opinión distinta a la del gobierno. Ese día marcó el inicio de una Venezuela amordazada. Todos los demás medios entraron en pánico, se cuidaron mucho de lo que decían y de lo que hacían. También compraban empresas privadas muy cercanas al gobierno, transformándolas en plataformas más dóciles y en beneficio, claro, del gobierno, para que hablen bien de ellos. 2. Ley de responsabilidad en radio, televisión y medios electrónicos, o también conocida como Ley Resorte. Aprobada en 2004 y endurecida después, esta ley le dio al gobierno excusas legales para censurar contenido que atentara contra el Estado o incitara al odio. Gracias a que la ley era muy ambigua o confusa, no todo el pueblo de Venezuela lo entendía. Esto benefició a que el gobierno podía usarlo a su beneficio. Luego empezaron a castigar a los que hablaban en contra. Muchos medios de comunicación y periodistas empezaron a autocensurarse para protegerse. No era necesario cerrar todos los medios de comunicación, bastaba simplemente con sembrar el miedo. Había ataques judiciales y físicos contra periodistas. Muchos reporteros independientes fueron acosados, detenidos, golpeados o amenazados. Las demandas judiciales se volvieron una forma común de intimidación. 5. Control de Internet y redes sociales. A medida que Internet se volvió más importante en todo el mundo y claro dentro del país, en Venezuela, también empezaron a bloquear páginas web. ¿Cómo lograban esto? Te preguntarás. Pues muchas veces utilizaban bots para denunciar páginas, por ejemplo canales de YouTube, cuentas. Estos bots denunciaban estas cuentas que hablaban en contra del gobierno autoritario y lograban cerrar las cuentas. Igualmente utilizaban formas de hackeo para cerrar páginas web, atacaban portales de noticias y vigilaban redes sociales. Inclusive llegaron a encarcelar a personas que tuiteaban cosas incómodas para el gobierno que estaba en el poder. Y por último tenemos el 6º punto, que es la propaganda masiva. Mientras destruían medios críticos, aumentaron la propaganda a través de medios estatales y redes sociales controladas, creando una sola narrativa oficial y llenando el espacio informativo de mensajes favorables al régimen.
En resumen, no fue solo un cierre de medios, fue un trabajo de presión legal, miedo y control económico. Violencia más propaganda durante muchos años. Así lograron casi eliminar la libertad de expresión en Venezuela. Impulsaban tropas de bots o guerrillas digitales que atacan y denuncian en masa cuentas críticas para que sean suspendidas por las propias plataformas Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En algunos casos lograron que ciertas cuentas fueran cerradas simplemente porque eran denunciadas miles de veces a la vez. ¿Y cómo es que el gobierno de Venezuela decide qué contenido digital no es apto? Bueno, pues no hay un criterio honesto. Lo que hacen es considerar como no apto cualquier cosa que cuente la verdad sobre la crisis económica, hambre, corrupción, violencia, migración masiva, llame a protestas o denuncie violaciones de derechos humanos, se burle del gobierno o critique a sus líderes, especialmente a Maduro y Diosdado Cabello. No se basaban en principios democráticos, se basaban en defender el poder a toda costa. Y como les decía al principio, con toda la propaganda todavía hay gente que apoya al régimen y no ve el daño dentro de Venezuela, porque claro, en otros países, claro que sabemos cómo es que actualmente está Venezuela, la migración masiva, la pobreza, el hambre, la violencia. ¿Cómo es que hay gente que aún sigue cegada dentro de ese país? Pues aquí se los digo. En primera, el control de la información. Mucha gente, especialmente en zonas rurales o más pobres, solo ven los medios estatales como TV, radio, Telesur comprado, donde solo muestran una Venezuela feliz y próspera. Y presten mucha atención a este video. Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para avanzar este año en construir 400.000 viviendas y 3 millones, que fue el compromiso asumido en los 6 años de gobierno. No tienen acceso a información real. Punto número 2. Dependencia económica. El gobierno creó un sistema de control llamado Carnet de la Patria. Si quieres recibir bolsas de comida, ayudas económicas o subsidios, tienes que ser leal. Muchos apoyan por necesidad y no porque sinceramente apoyen al régimen. Que tenemos a un gobierno que nos está ayudando a través del Carnet de la Patria y nos llegan bonos, ayudas que compensan ese poco dinero que nos entra a través de los sueldos. Eso lo compensamos con estos bonos. ¿Todo bien? Y esperamos que nos digas que sí. Su estado natal ha sido gobernado por el chavismo durante 22 años y hoy los ciudadanos sufren constantes apagones eléctricos, escasez de gasolina y gas doméstico. Vendrían por nuestras cabezas. ¿Sí lo harían? Sí lo harían. Se acaban las pensiones, se acaban los clases, se acaban las misiones. Se acaba todo eso. Lilian Francia se aferra a fotos del fallecido expresidente Hugo Chávez como quien venera a un santo. Reconoce fallas del gobierno socialista, pero lo excusa. En el gobierno hay fallas, pero tenemos ahorita el hombre que escogió Hugo Rafael Chávez Frías, que es Nicolás Maduro. Lo escogió para que él fuera el que llevara este timón, que no es fácil. A sol y a sombra recorre calles, toca puertas, ofrece asistencia con traslados para el día de la elección. No desfallece en su afán de lograr el triunfo de su candidato a alcalde, que ha prometido progreso económico. Todo el mundo tiene que salir a ejercer su derecho. De vuelta a Maracay, Iraida visitó ya 5 casas. En su balance, 2 eran opositoras, aunque dice logró convencerlas. Entonces, bueno. Según encuestas, entre 76 y 80% de los venezolanos desean un cambio político en el país, pero la abstención y las divisiones entre líderes opositores que dispersan el voto reducen los chances de triunfo en cualquier elección. Tercer punto, miedo. Muchos saben la verdad, pero no lo dicen por miedo a perder trabajos, ayuda o incluso ser perseguidos. La ideología del país. Hay sectores que fueron educados durante años en el pensamiento revolucionario. Siempre atento cuando el mal ataca, su puño de hierro es invencible, super bigote. Entonces en los Estados Unidos, que son los que nos impiden hablar de la luz, se nos va la luz en toda Venezuela. Fue afectado hospitales y todo, ¿verdad? Tuvimos un caos grandísimo. ¡Es super bigote! Con super bigotes, con un gran equipo que es para solucionar los problemas. Es el triunfo electromagnético. A sus puestos. Si eres los malos, yo me encargo. Maduro lleva su propaganda al pueblo disfrazado de Superman. Indestructible. ¿Y de verdad creen en la narrativa de que todos los problemas son culpa de Estados Unidos, las sanciones, la oposición? ¿Te suena familiar algo de esto? Y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Immediately. De inmediati.
¿Por qué Venezuela es como es y por qué no adoptan un esquema primermundista o le copian a países que son muy prósperos? Aquí te va la explicación de por qué simplemente no hacen el beneficio para el pueblo. En primera, no les interesa construir una democracia real. El régimen venezolano, primero Chávez, luego Maduro, no busca un país próspero y libre para todos. Su prioridad siempre ha sido mantenerse en el poder, controlar todo y beneficiar a un pequeño grupo. Para eso necesitan que la gente sea dependiente del gobierno, pobre, atemorizada ¿por quién? Por el crimen organizado, inclusive el mismo gobierno. Punto número 2. Ideología radical. El chavismo adoptó ideas del socialismo radical mezclado con autoritarismo. Creen que el Estado debe controlar todo, empresas, medios, justicia, educación, pero en realidad lo usan para enriquecerse ellos, no para mejorar el país. La primera y la menor de las dos fue severamente criticada por la prensa internacional cuando en 2016 posteó en sus redes sociales una imagen con un puñado de dólares horas antes de abordar un vuelo que la llevaría a París. Por cierto, en la actualidad la joven de 21 años vive en la capital francesa y estudia en la Universidad de la Sorbona, una de las más prestigiosas de Europa y del mundo entero. Mientras tanto, en su país natal, los maestros prácticamente trabajan de gratis, pues su sueldo es en verdad precario debido a la hiperinflación por la que atraviesa la nación. Tercer punto, corrupción brutal. Cuando controlas todo sin contrapesos, el dinero del Estado, especialmente el del petróleo, ya que Venezuela es un país rico en petróleo, se vuelve una caja chica para robar. Venezuela ha tenido uno de los saqueos de recursos más grandes de la historia moderna. Miles y millones de dólares robados. ¿Y quiénes se benefician de todo esto? Altos funcionarios del gobierno, militares leales, empresarios cercanos y sus familias, inclusive periodistas y medios de comunicación que coquetean o hablan bien del régimen y el gobierno. Por ejemplo, los militares reciben negocios, concesiones, control de aduanas, minería de oro, etc., a cambio de mantener al régimen. Empresas y gobiernos extranjeros aliados, como Irán, Rusia, China o Turquía, que han hecho negocios turbios a cambio de petróleo, oro o influencia política. Redes criminales. Aquí no les voy a mencionar, no les puedo mencionar la palabra, pero todos sabemos este grupo de criminales que hace poco Estados Unidos pues catalogó de una manera pues violenta aquí en México. Sí saben a qué grupo de delincuentes me refiero, a los que están arriba de la pirámide, a los que más le tiene miedo el pueblo. Minería ilegal, tráfico de personas, contrabando, todo eso floreció bajo el amparo del Estado. ¿Por qué simplemente no siguen el ejemplo de países desarrollados? Porque perderían el control total. Un país verdaderamente libre, con economía sana y elecciones limpias, sacaría a esos corruptos del poder. Si el pueblo fuera próspero, educado, no necesitaría depender del gobierno. Y eso es lo que ellos más temen. Porque en un sistema sano no podrían robar. En países como Alemania, Suiza o Canadá, un político corrupto va a la cárcel. En Venezuela, los ladrones están en el gobierno mismo. Entonces, no les conviene copiar a los países exitosos, aunque sepan que eso sería mejor para la gente. Usan el discurso antiimperialista como excusas, culpando a Estados Unidos y a Europa de todo. Pueden justificar su propio fracaso y represión interna gracias a esto. ¿Les suena familiar? ¿En dónde han escuchado que le echan la culpa a otros países o a Estados Unidos de lo malo que se vive en un país? Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. En pocas palabras, el gobierno venezolano no es incompetente por accidente ni es ignorante, es corrupto y cruel por elección, porque así es como se puede enriquecer, mantenerse en el poder y evitar rendir cuentas. Ahora vamos a hablar cómo es que un gobierno corrupto se beneficia con el crimen organizado dentro del país. ¿Por qué no solucionan las olas de violencia? ¿Cómo es que a ellos les conviene? Bueno, aquí te van los puntos. Primer punto, control social por miedo. Si el país está lleno de delincuencia, secuestros, robos, asesinatos, la gente tiene miedo de salir, de protestar, de organizarse. Un pueblo con miedo es más fácil de dominar. Punto número 2, distracción constante. Cuando vives preocupado por la inseguridad, no te enfocas en exigir derechos políticos, calidad de vida o democracia.
Tu mente está atrapada en la supervivencia diaria. Escuchen este punto número 3 y me dicen a qué les recuerda. Militarización justificada. El gobierno usa el crimen como excusa para militarizar las calles, poner toques de queda, hacer redadas masivas, así bajo el pretexto de que combatir el crimen en realidad controlan políticamente a la población. Punto número 4. Negocios ilegales bajo control estatal. Hay grupos criminales, colectivos armados, megabandas, que en realidad trabajan para el régimen, o sea, para el mismo gobierno. Controlan territorios, cobran extorsiones, manejan contrabando, minería ilegal, todo bajo supervisión o complicidad de altos funcionarios. Quinto y último punto, debilitamiento de cualquier alternativa al poder. Con violencia generalizada es muy difícil para partidos de oposición, sindicatos o movimientos ciudadanos crecer y actuar. Nadie puede organizarse si en cada reunión pueden terminar dándoles suelo, cárcel o desaparición. ¿Sabían ustedes que el crimen organizado genera mucho más que las grandes empresas que son legales? Llámese Coca-Cola, McDonald's, generan de 3 a 10 veces más. Entonces, los sobornos jugosos para los altos funcionarios, los sobornos y el famoso dicho de plata o plomo han hecho que México y otros países latinoamericanos caigan en manos del crimen organizado. ¿Y no sería mejor un país en calma? Para un gobierno legítimo, claro que sí. Un país en paz genera inversión, crecimiento, bienestar, estabilidad a largo plazo. Pero para un gobierno corrupto y autoritario, un país en calma sería un país donde la gente podría organizarse y exigir cambios. En un país en paz, la corrupción sería más evidente. Un pueblo tranquilo y próspero no necesita mendigar favores ni temer al poder. La violencia y el caos son el ecosistema perfecto para su modelo de dominación. Y en resumen, para los corruptos en el poder en Venezuela, la violencia no es un accidente ni una desgracia ajena. Es una estrategia deliberada para mantenerse arriba y tener al pueblo abajo. Bueno, con respecto a que le echan la culpa a otros países o a otros gobiernos, me recuerda mucho en las épocas de Hitler, en los años 30, 40, cómo es que Hitler logró canalizar todo el descontento social hacia los judíos. Es una estrategia que se ha hecho desde hace años y pues la gente sigue cayendo en estas bajezas. Ahora déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de Venezuela. Desde mi punto de vista, no deberíamos apoyar a ningún partido político, sino ser críticos y tener al gobierno generalizado, verlos como uno mismo, porque al final del día el pueblo es el que sufre y ellos siempre pues salen ganando. Millones de dólares y euros en desfalco y despilfarro, estudios en las universidades más prestigiosas del planeta, fortunas millonarias y banquetes exclusivos en caros restaurantes del mundo son apenas algunos ejemplos de la opulenta vida que se permiten los pertenecientes a la élite de un país cuyo pueblo debe ingeniárselas y luchar para alimentar a sus familias y para adquirir los productos más básicos. Lo que quieren hacer aquí es aplicar la famosísima frase que utilizaban: divide y vencerás. Aquí el verdadero enemigo es el gobierno en general. Si nos dejamos llevar por las palabras bonitas, por los discursos, y no somos críticos, no analizamos, confiamos 100% ciegamente en el gobierno, nos pueden ir quitando derechos poco a poco, como ha pasado en otros países. Todos los gobiernos han tenido cosas buenas y cosas malas. Como pueblo debemos analizar y no dejarnos engañar fácilmente. Estaba, por ejemplo, el caso de la huelga de los maestros. Mucha gente ni siquiera sabía cuál era su lucha de ellos, y pues la realidad es que les querían quitar un porcentaje de sus ingresos, cuando en esos mismos meses los senadores en México se subieron el sueldo. Mientras el salario mínimo de los trabajadores mexicanos aumentó 30 pesos para el 2025, los senadores de la República se aprobaron un incremento a su sueldo de más de 300,000 pesos. El presupuesto de egresos para el siguiente año muestra que cada uno de los integrantes del Senado de México pasará de ganar 2,577,000 pesos anuales a 2,888,000 pesos. Pero no solo eso, sino que su aguinaldo también incrementará en otros 40,000
pesotes, más otro millón entre apoyos de gasolina, para la renta de propiedades cuando visiten la Ciudad de México, apoyos legislativos y demás. Pero los diputados tampoco cantaron malas rancheras. Si bien ellos llevan retrasando más de un año el análisis de las 40 horas laborales, en menos de 3 minutos aprobaron un aumento de 344,000 pesos a su sueldo anual, quedando en 1,573,000 pesos cada uno. Y no me lo van a creer, pero ningún legislador federal se opuso a estos megasueldazos. Al contrario, lo justificaron con que lo que ganan ya casi no les alcanza considerando la inflación que golpea al país, alegando que esta cifra ya no les alcanzaba, y eso sin contar los viáticos que tienen para viajes, para hospedaje, para transporte y para medios de comunicación, que por cada uno de estos conceptos son aproximadamente 20,000 y 30,000 pesos. Y ni se diga de su jugoso aguinaldo. Eso pasó hace poco, en este año 2025. Imagínate la burla para el pueblo, que les quieren quitar y ellos se siguen aumentando. Si te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete a mi canal para ver más contenido como este y nos estaremos viendo en el siguiente video.